En el proceso de la civilización siempre ha ocurrido en la historia fenómenos que contenían elementos evolutivos que parecían ir en la línea de lo que en algún momento fue denominado progreso, como una cosa que parecía eterna y normal, que siempre íbamos a estar progresando, con fenómenos a los que podríamos llamar demoníacos, para decirlo casi con un poco del sentido del humor, a pesar de que a veces el sentido del humor cuesta incorporarlo cuando hablamos de víctimas. En todos los procesos y en todas las instituciones ha habido momentos revolucionarios, democratizadores de las relaciones sociales, que contribuían a la elevación espiritual de la condición humana y también momentos de regresión. Así es la dialéctica, porque el proceso de la civilización está caracterizado por un elemento que siempre tenemos que considerar: nuestro origen biológico animal que evoluciona hacia la constitución de lo humano. Lo humano que procura dejar atrás esas pulsiones naturales biológicas porque podemos, porque tenemos la potencia de hacerlo. La composición ideológica y la reacción social más brutal contra todos los procesos de democratización de las relaciones sociales fue el fascismo y el nazismo. Grosera por su cinismo, brutal porque hizo del antihumanismo una bandera. Hubo también otras prácticas totalitarias desde el Estado Nacional, como por ejemplo el estalinismo, pero ninguna se proponía deliberadamente liquidar cualquier proceso de democratización de las relaciones sociales. De modo pues que aunque el tema principal de este ciclo del Templo del Futuro es, naturalmente, el futuro, hoy, para poder mirar bien al futuro, como suele ocurrir, resulta necesario que miremos al origen de este fenómeno al que denominamos fascismo. El fascismo es una reacción contrarrevolucionaria contra los procesos de democratización de las relaciones sociales. Comienza a surgir como construcción filosófico-política luego de la Revolución Burguesa, pero se transforma en un movimiento anticivilizatorio ultraviolento luego de las revoluciones proletarias. ¿Qué de aquel fascismo original está reemergiendo ahora y qué variantes del mismo han anidado en América del Sur? Esa es la pregunta que tenemos para Alejandro. A ver, el punto número uno del fascismo como movimiento histórico es un punto que está absolutamente fechado, como vos decís, en relación con la Revolución Rusa y el movimiento que la Revolución Rusa constituye en su favor y en su contra. De un lado tenemos el movimiento de la Tercera Internacional y las revoluciones implicadas en este desarrollo, que van desde la Revolución China hasta la Revolución Alemana, pasando por la húngara, la derrota de la italiana con Mussolini y
el último momento de ese ciclo, que ya no es un movimiento organizado y originado directamente en la Revolución Rusa, que es el fenómeno particular de la Revolución Española, pero que puede emparentarse con este ciclo contrarrevolucionario. Desde el momento en que la revolución proletaria es derrotada, desde el momento en que la Unión Soviética desaparece, pero la Unión Soviética desaparece a consecuencia de la derrota de la revolución proletaria y desaparece bastantes años después de esa derrota. Hay Segunda Guerra Mundial porque precisamente ese movimiento es derrotado y la victoria militar de la Unión Soviética es leída equivocadamente como victoria y avance del socialismo por un recorrido muy particular, pero no hay tal victoria ni hay tal avance. Hay un mosaico de revoluciones nacionales inconexas que la Unión Soviética, vía el Comecon, se dedica a tratar de mantener apestilladas con el argumento de los caminos nacionales al socialismo. Claro, para legitimar el discurso que surge con el estalinismo, naturalmente, ¿no? Así es. Claro, claro. Y para legitimar el control directo a través del Ejército Rojo, que ya no es el ejército de la Tercera Internacional. Ya no es el ejército revolucionario que procura experimentar la democracia directa, sino que es el ejército de una burocracia anclada en el control del Estado Nacional. Eso es la causa principal de la crisis del estalinismo y por lo tanto de su implosión. Pero a mí me importa mucho llevarte a una afirmación que hice provocativamente en la introducción, porque creo que tenemos que hurgar bien ahí. Yo te dije, y dije a los telespectadores un poco juguetonamente, ahora lo puedo reconocer, porque lo voy a anunciar explícitamente, que la primera reacción de la aristocracia feudal, que había gobernado durante siglos, ante la revolución burguesa, fue una reacción también contrarrevolucionaria. Y que en ese momento comienzan a emerger formulaciones teóricas que luego terminan con Carl Schmitt. Y a mí me importaba conocer tu opinión sobre cuáles de aquellos componentes ideológicos tomó para sí el nazismo y el fascismo, y qué de esos elementos está volviendo a reemerger y por qué. Primero, tengo para mí que los componentes ideológicos del fascismo son detritus conceptual, más allá de que haya pensadores conservadores que pueden ser filiados en esta dirección, desde Joseph de Maistre hasta Carl Schmitt. Pero no es que de Maistre o Schmitt son los que articulan políticamente el fascismo. El fascismo es articulado políticamente a partir de una reacción pura contra la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, contra la respuesta política de esa derrota, la famosa puñalada trapera, es decir, Alemania es derrotada porque los judíos y los socialistas son los aliados de la burguesía francesa y de un gobierno mundial de la masonería, el judaísmo y el comunismo y la banca. En fin, esto no tiene ninguna virtud conceptual, esto es simplemente un delirio que no deja de operar políticamente y es extremadamente útil a los efectos de organizar una respuesta política de masas. También Alejandro, déjame incorporar un elemento que me parece muy importante, no lo vamos a poder desarrollar, ninguna de las cosas que estamos hablando la vamos a poder desarrollar como debiéramos, pero es importante denunciarlo. Déjame incorporar un elemento que hay que considerar, que es la reacción feudal, ahí aparece Heidegger, ¿no? Después, contra la modernidad, la ilustración
de parte de las aristocracias que habían monopolizado el control del poder durante el largo feudalismo. Porque ese componente se traslada luego a algunas regiones del mundo, como por ejemplo a América del Sur y a Rusia, y está en la Primera Guerra Mundial. Es decir, ese componente siempre está ahí y aparece, ¿no? Si yo creo que las ideas son las que organizan la política y que las ideas son las que dan en última instancia el fundamento final de la política, tengo una conceptualización que pone en el centro, que privilegia los conceptos. No es la exactitud o inexactitud del pensamiento de Juan Jacobo Rousseau el que impulsa la Revolución Francesa. Es el empalme entre un proyecto de transformación del mercado mundial que avanza con su propia lógica, en su propia dirección, que busca del mercado de los discursos aquellos que le sirven para avanzar. La exactitud o incorrección de esos discursos, que el contrato social sea realmente el término por el cual se constituyen las relaciones sociales o no lo sea, es absolutamente indiferente respecto del desarrollo político real de la revolución burguesa. Entonces, contestarle a Rousseau, que es lo que hace, por ejemplo, los primeros grandes conservadores, mostrando que históricamente no es como Rousseau sostiene, en el debate histórico riguroso, ellos son más exactos que Rousseau. Sin embargo, ellos no dejan de ser reaccionarios y Rousseau no deja de inspirar el proceso de la transformación revolucionaria. Y aquí viene la segunda cuestión. No es el horror conceptual, la inconsistencia, la trivialidad, la que se debe combatir cuando se combate al fascismo. La idea de que si sus ideas no tienen importancia, el movimiento no tiene importancia, es una idea estúpida y muy peligrosa, exactamente. En consecuencia, no es respondiendo al menú ideológico con que respondemos al problema, sino es entendiendo la naturaleza general de aquello que entendemos como reaccionarismo, que consiste en tratar de ubicar una escena imaginaria del pasado para constituirla en modelo posible del presente. Para asegurar los instrumentos mediante los cuales unir al pueblo sin deliberación democrática y contener todo proceso de democratización de las relaciones sociales, porque estos discursos, en general, son construidos por quienes ocupan espacios de privilegio y de mucho privilegio concentrado, en general, en las sociedades. Sí. No siempre, pero en general. El fascismo no es un producto directo de la reacción burguesa, sino es más bien un producto directo de las víctimas del proceso que el propio capitalismo desata, que a partir de un diagnóstico profundamente reaccionario de sus motivos, actúan en defensa de intereses que de ninguna manera son los propios, pero que alucinan como los propios, porque se trata de reconstruir una nación donde todos tengan su lugar. Y aquellos que han perdido su lugar, y esta es la catástrofe que la crisis capitalista impone, aquellos que son impulsados de una u otra forma a la marginalidad, van a recuperar su lugar tradicional, olvidando que semejante lugar tradicional es el lugar de la explotación. Es el lugar de la explotación. Claro, claro. Fíjate que la defensa de la explotación no la hacen solamente este tipo de víctimas. Cuando vemos una fábrica recuperada, también vemos una reconstrucción de la explotación. Lo que vemos es la voluntad política de no quedar al margen, pero vemos que esa voluntad política de no quedar al margen se da dentro de los límites del planteo anterior, y esto es lo que los vuelve en última instancia susceptibles de ser
vinculados a un proceso de reconstitución capitalista profundamente reaccionario. Trump expresa exactamente eso, claro. El intento de un gobierno nacional que debe operar en los límites del mercado mundial de una manera que ya no es la tradicional de los gobiernos que operan en el mercado, sino que opera en salvaguarda de las víctimas del white trash norteamericano, de la basura blanca que ha quedado sin trabajo, sin oficio y sin perspectiva. Ahora mismo, los amenazados por esto, que son la compacta mayoría de la sociedad, en tanto y en cuanto el capital tecnológico y sus posibilidades de reducir la jornada de trabajo no operan en dirección a la democrática reducción de la jornada laboral y a la ampliación del tiempo libre, sino al revés, operan concentrando en un pequeñísimo y altamente eficaz ejército de productores. De productores de software, sobre todo de productores de software que trabajan 14 horas por día, ¿no? Porque trabajan 14 horas por día, pero sobre todo porque la productividad social del trabajo se ha incrementado de tal modo en que si 150 o 200 millones de niatos trabajando 14 horas por día es capaz de producir lo que necesitan 7.500 millones. Situación históricamente única y que jamás antes se planteó. Entonces, lo que tenemos es la posibilidad de una jornada laboral para 7.500 millones de un mes por año y 11 meses de ocuparnos de lo que se nos cante en contra del terrorista ejercicio de dejarme sin trabajo si no acepto las condiciones cada crecientemente peores del sistema laboral, porque lo que se entendía por ejército de reserva en los términos tradicionales de Marx, que era un fragmento de la sociedad, ahora puede ser la compacta mayoría de la sociedad. Por eso... Sí, concluí la idea. Por eso digo que desde el momento en que eso es posible, la posibilidad misma de descomposición de la historia aparece en dos direcciones. Por un lado, en la dirección de la marginalidad, y por el otro lado, en que las condiciones reales en las que opera este sistema suponen la destrucción de la vida humana en el planeta Tierra. La idea de que es posible seguir produciendo en estas condiciones sin aceptar los límites que la naturaleza impone, los límites que los ecosistemas imponen, la idea de que es posible arrasarlo, tiene como consecuencia el coronavirus. Es decir, no es la pandemia la expresión del problema, sino que es la pandemia aquello que da el nombre a la crisis general del capitalismo y a la posibilidad misma de la extinción de la historia humana. Y déjame decirte una cosa, porque creo que ya estoy en los tiempos en que tengo que concluir la entrevista, pero déjame decirte una cosa que la quiero dejar apuntada para futuras reflexiones y diálogos que realicemos, en el esfuerzo por ahondar hasta el hueso, hasta la médula en esta problemática. No hemos señalado otra dialéctica de conflicto extremadamente compleja y sofisticada, que es la crisis del Estado Nacional. Porque también es la crisis del Estado Nacional la que explica la reacción aquella que Lukács llamaba el control monopolista del Estado Nacional para luego desenvolver prácticas imperialistas cuando explicaba al nazismo, ¿no? Y que eso fue Trump también, en cierto sentido, el intento de recuperar eso, el intento de evitar que la humanidad se socialice cada vez más. ¿Me pudiste escuchar? Sí, te escuché. En la crisis del Estado Nacional es el nudo. Sí, el nudo. Y efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial, la tendencia, y esa es la tendencia que marca la conformación del mercado común europeo, de la Unión Europea, muestra que o avanzamos en una dirección supranacional o avanzamos en dirección donde se constituye el viejo programa de la Tercera Internacional,
los Estados Unidos socialistas de Europa, porque pareciera ser que para que haya una Estados Unidos de Europa, el socialismo era un requisito político, porque el problema que se planteaba era qué clase social impulsaba este proyecto. Está claro que no existe una burguesía europea, está claro que no existe una burguesía planetaria, existe el mercado mundial y existen burgueses que operan en el mercado mundial de distintos modos, pero el Estado nacional es crecientemente anacrónico y crecientemente impotente. La prueba más palmaria de impotencia es que entre el 2008 y el 2021 la deuda soberana pasó de ser el 60% del Producto Bruto del mundo a ser 4 veces el Producto Bruto del mundo. Es decir, debemos no solamente a los bancos lo que se produce en un año, sino debemos lo que no se ha producido todavía y no se sabe si se va a producir. Por lo tanto, que este nivel de organice esto es sencillamente una operación de saqueo global que tiene como consecuencia política la inviabilidad misma de todo el proceso productivo. La posibilidad de destruirse había sido, al parecer, una posibilidad puramente militar, la posibilidad de la bomba atómica. Ahora hemos descubierto y construido otra posibilidad, y esta posibilidad es la descomposición general de la historia a través de sostener un modelo productivo que ya no puede sostenerse 20 años para adelante. Alejandro Horowitz, nos tomamos pronto un café cuando estemos los dos vacunados y seguimos este diálogo. Ahora mi público y yo te agradecemos mucho que hayas estado en el Templo del Futuro. Un abrazo. No, gracias a usted. Nos estamos reencontrando en unos minutos, amigos. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Carpintería en maderas Herc, placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración, trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Hay un componente en la historia del fascismo y con particular incidencia en el franquismo y luego en el neofranquismo, respecto del cual a mí me interesa hurgar un poco más. Es bastante raro cómo el franquismo contiene
naturalmente una reacción aristocrático contra el capitalismo, que además incorpora elementos de tradición filosófico-política, o procura legitimarlos con una tradición filosófico-política, como heredero de la latinidad, incorpora un componente anti-anglosajón en un momento. Sin embargo, uno de los teóricos del nazismo, que hemos mencionado ya en este programa y en otros, Carl Schmitt, una vez que el nazismo es derrotado, pone a los Estados Unidos de Norteamérica como el vengador de una cierta tradición judeocristiana o cristiana. Esto parece un detalle menor, pero no lo es en absoluto, porque así como la Revolución Burguesa representó un profundo momento de democratización de las relaciones sociales en su origen, y luego fue orientándose hacia un componente meramente utilitario, muy propio del anglosajón, de concentrar todo en los procesos de valorización del capital, y nada más que en los procesos de valorización del capital, erosionando, por lo tanto, a lo humano como humano, así como eso ocurrió, en el mundo latino se procuraba contrarrestar esa lógica utilitaria con una presunta mayor ductilidad en el manejo de los fenómenos humanos. Luego de esta posición compleja, Nicolás, te voy a preguntar algo, sin embargo, muy simple, para darte lugar a hacer tu propia reflexión. ¿Qué hay de toda esta tradición en Vox, en el fenómeno Vox? Yo creo que primeramente tenemos un problema con la palabra neofascismo, ¿no? La palabra neofascista parece quedar reducida a aquello que no es deseable, ¿no? Calificar en la retórica política diaria en España, generalmente se califica, el fascismo es utilizado como un arma, como un insulto metapolítico, ¿no? Que fascista es lo que no nos gusta, si hay un poquito de racismo, si hay un poquito de política antimigratoria, si hay un poquito de política de restricción de libertades sindicales, si todo eso se engloba en denominar neofascistas directamente al adversario, ¿no? Acá se ha llegado a acusar de fascistas a un partido como Ciudadanos, que en el clivaje político sería un centro liberal. Claro, claro. Yo no sé si Vox... Primero partamos que el neofascismo nosotros tenemos que compararlo con el modelo original, que es el fascismo italiano. Y yo creo que Vox está muy ligado, más que al movimiento fascista o neofascista europeo moderno, está más bien ligado a la nueva derecha radical. Habría que diferenciar, yo pienso, entre fascismo, nueva derecha o alt-right, ¿no? Bannon, incluso algunos regímenes políticos de aquí de Europa del Este como Hungría y Polonia, más que con el neofascismo auténtico, ¿no? Que sería el lepenismo, quizás el movimiento, algunos movimientos de Salvini, el MSI italiano. Ellos se reconocen directamente ligados a Trump, Vox. Sí, claro, porque hay también un trabajo de creación de lo que podríamos llamar la internacional de ultraderecha, ¿no? En el que Steve Bannon ha puesto, dicho sea de paso, muchísimo dinero y que yo creo que está operando en todo el mundo y con bastante profesionalismo, dicho sea de paso. No sé cómo se ve desde ahí, desde España. Sí, sí. Bueno, Bannon ha hecho ha recorrido aquí el Espinel, le ha puesto el nombre, se llama El Movimiento, es el nombre de esta internacional de nueva derecha. Y en España, por ejemplo, los neofascistas, que serían auténticos para nosotros, siguen llamándose Falange. Y se separan y se presentan separadamente en las elecciones de Vox. Lo que yo veo que Vox es una especie de... acá en España había un problema. Se decía que en España no había derecha radical, no había derecha extremista.
Y el problema es que el PP cobijaba bajo un tinglado contradictorio neoliberales, conservadores y la nueva derecha radical. Este proceso de agregación que era antinatural, porque por ejemplo había proabortos con antiabortos, corrientes feministas frente a la masculinidad como símbolo que era típico del neofascismo, se desagregó finalmente el conservadurismo dentro del PP, ¿no? Se desagregó en Vox. Si tú miras a los líderes del Vox, la mayoría son o han hecho carrerismo político en el PP. Claro, es decir, era un proceso que en Europa existía y aquí no. Aquí había un gran partido de derecha, un atrápalo todo, donde adentro había una bolsa de gatos. Ciudadanos, que es otro fenómeno, hacia la izquierda del PP, es lo mismo, es una desagregación de liberales que no se identificaban con la política del PP. O sea que el PP ha generado por izquierda y por derecha dos formaciones nuevas. Yo no sé si Vox se puede calificar de neofascista. Digo, si consideramos el mínimo fascista para calificar un movimiento político, ¿no? Yo lo llamaría nueva derecha radical, como Orbán, como el partido polaco, como el holandés. Yo no sé si llegaría a presentarlo como neofascista. Yo creo que le falta, tiene algunos componentes. Recordemos que el populismo no es generalmente fascista, pero el fascismo siempre necesita un componente populista. Y aunque Vox tiene algunos componentes del fascismo, yo creo que no llega a completar el catálogo para terminar definiéndolo como tal. De hecho, la falange histórica aquí, que reivindica lo que tú decías, el franquismo, la izquierda franquista, la falange en realidad, no participa autónomamente en las elecciones, está separada de Vox. Claro. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con los matices, porque caracterizar un fenómeno es comprenderlo mejor, si se lo caracteriza correcta y científicamente. Así que me parece muy relevante el énfasis que tú pones en tener cuidado con esta cosa de dejarnos llevar por la lógica de las redes, el espontaneísmo visceral que todo lo califica para ubicar del otro lado, la construcción de un enemigo que resuelva los resentimientos propios de una crisis. Pero ahora te quiero llevar a un nivel un poquitito más complejo, que es el de que parece que todos estos fenómenos son el resultado de la impotencia del Estado nacional clásico, jerárquico, que emergió de y con la Revolución Burguesa, para resolver los problemas que ahora son ya todos parte de la humanidad socializada, para decirlo en un lenguaje marxista. Es decir, la humanidad como tal humanidad es la que está produciendo ya orgánicamente la riqueza, razón por la cual casi ningún fenómeno vinculado a la producción y vinculado a la existencia se puede resolver en los límites estrechos, para decirlo en broma, del Estado Nacional. Yo estoy percibiendo que este componente no parece estar en la agenda, en la centralidad de la agenda, al nivel que debiera estar para tratar de explicar con seriedad estos fenómenos. Por ejemplo, los que ocurren en Europa. ¿Tú lo ves así también desde allí? Sí, mira, aquí en Europa se ha producido, por ejemplo, el Brexit, ¿no? Claro, claro. El Brexit y toda una corriente que se puede calificar perfectamente de nacionalismo de ricos, ¿no? Que es la paradoja de que la unificación europea, así como la globalización es una de las causas principales del trumpismo, la unificación de Europa ha generado perdedores, como la globalización. Ha generado zonas que ha eliminado industrias obsoletas, ha hecho reformas agrarias, ha introducido migración muy fuerte del campo a la ciudad y ha de alguna manera balanceado las diferencias regionales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el fenómeno catalán, pero el fenómeno de Escocia con el petróleo, el fenómeno de
el norte de Italia, que paradójicamente las regiones ricas y más beneficiadas no aceptan el costo de la unificación europea y toman el camino independentista, ¿no? Con elementos, recordemos que el neofascismo siempre, la norma básica del neofascismo es un nacionalismo reactivo, ¿no? Un nacionalismo victimista. Y monopolista, ¿no? Exacto, pero siempre el papel es víctima. Entonces, lo que yo veo es lo que tú dices, tienes razón, porque el fascismo clásico surge de una pérdida o una aparente pérdida mítica del nivel de una nación o de una comunidad nacional. Entonces, este discurso, el del Brexit, o sea, hazte cargo tú ahora de tu destino, como que habían perdido el tipo de voto que se dio en el Brexit, el tipo de voto también que se da en Cataluña, donde el voto mayoritario de independentismo está en el interior. Hay un conflicto ciudad-campo aquí en España, en especial en Cataluña. Entonces, estos elementos denotan un cierto germen de neofascismo, ¿no? Recordemos, el populismo clásico de Napoleón III se apoyaba en las clases rurales, ¿no? Claro. La comuna fue derribada por, acordémonos, los rurales, como decía Marx, ¿no? Sí, entonces, aquí hay un voto del perdedor, como el voto de Trump, que si tú lo ves reflejado en Norteamérica, es la franja central que ha perdido con la globalización. Ciudades desindustrializadas, delocalizaciones. Aquí ha pasado un proceso parecido con la Unión Europea y por eso aparecen estos fenómenos rarísimos de nacionalismos reactivos, de ricos, que es paradójico, porque no es que se va el pobre, por ejemplo, se tendría que ir a Andalucía o Extremadura en España, no, se va a la zona más rica, como el País Vasco también, ¿no? Es una zona más rica de España. Entonces, lo que tú dices tiene razón, el neofascismo, que siempre se basa en esta suerte de victimismo, de renacimiento nacional, de hagamos América grande de nuevo, renazcamos como comunidad, tiene que ver con estos perdedores de la lógica de capital globalizadora y en el caso europeo de unión económico-financiera. Déjame llevarte un segundito a un punto en el que te vas a sentir más cómodo, porque es donde más has dedicado tus energías y esfuerzos intelectuales. Porque lo quiero poner en la mesa, no lo vamos a poder desarrollar naturalmente en toda su dimensión, pero yo quiero que esté ahí. Viste que en un momento yo hice alusión en la introducción a nuestro diálogo al conflicto entre lo anglosajón y la latinidad, que también creo que estuvo en el Brexit, en cierto sentido. Y tú sos un estudioso de Heidegger, un serio estudioso de Heidegger. ¿Cuánto crees que hay de ese conflicto en los conflictos políticos de la contemporaneidad? Sí, yo pienso una cosa. Hay toda una corriente de la nueva derecha europea que viene de lejos, que incluye incluso a poetas como Pessoa, a personajes como Blanchot, Maurice Blanchot en su época juvenil, que era que Inglaterra era una suerte de cabeza de playa del americanismo, ¿no? Heidegger tiene toda una crítica muy fuerte al americanismo. El americanismo entendido como este complejo financiero industrial del hombre masa, ¿no? Donde se pierden las tradiciones. Otro componente fundamental del neofascismo es el tradicionalismo, ¿no? La esencia patrimonial, mítica o no, de un pueblo. Y en este conflicto del Brexit, yo pienso que inteligentemente Boris Johnson y el Partido Nacionalista, que tampoco lo calificaría como neofascista, incluyeron el tema de esta diferencia continental, ¿no? Milenaria, histórica, entre lo anglosajón y, se podría decir, el mundo romano, ¿no? Claro, lo jurídico continental, para decir. Sí. Exactamente, exactamente. Nosotros siempre estuvimos fuera de Europa, Gran Bretaña siempre fue autónoma, Y el liberalismo radical versus el estado de bienestar también, ¿no? Aparecen muchos componentes.
Exactamente, exactamente. Entonces, después hay otro componente que es el conflicto también. El mito del Brexit es que Europa la maneja el Banco Central de Alemania, ¿no? Que en realidad la Unión Europea es una especie de unidad satelital para el beneficio y la acumulación del capital alemán. O sea, ese componente nacionalista también se introdujo en el Brexit, ¿no? Y después, otra cosa neofascista en la campaña del Brexit, que el neofascismo mete en Europa, es que no hay clases sociales. Hay dos campos antagónicos, como Trump. La élite enfrenta al pueblo, ¿no? La élite es una cosa vaga, que es la burocracia de Bruselas, el capital financiero alemán, las grandes empresas de Francia. Eso se introdujo en el Brexit, que es una forma, yo pienso que es un componente también del neofascismo, ¿no? Claro, Que, claro. no hay clases sociales. No, hay pueblo, con una cosa vaga y metapolítica, porque naturalmente se eliminan los conflictos, la democracia, ¿no? Por eso yo acepto tu rigurosidad científica en los análisis, pero también hay en Vox algo de eso, ¿no? Totalmente. El énfasis. Y tú recién decías, no lo dijiste así, pero yo lo voy a decir así, el día que veamos neofascismo en Inglaterra, podemos firmar la carta de defunción de Occidente, literalmente. Totalmente. ¿No? Así que, claro, es muy difícil. La democracia más antigua, ¿no? Por eso. De modo que esperemos que la reacción cultural de la élite inglesa, cuando tú recién decías la crítica de las élites de Bruselas, el burocratismo de las élites de Bruselas, que tiene un componente real, pero al mismo tiempo son esas instituciones las que han creado y consolidado espacios de derechos, etcétera, ¿no? Que han permitido formas de democratización de las relaciones sociales y de movilidad social ascendente. Claro, el problema es que estamos ante la crisis de esa forma clásica weberiana de organizar los estados, y eso está generando procesos de movilidad social descendente, es decir, acentuando la lucha de clases, para decirlo en términos clásicos. Entonces, por eso mismo esta reacción de las élites aristocráticas que procuran encubrir este hecho y llevar el debate hacia otro lado, ¿no? hacia tradiciones, pueblos, espíritu, y por eso mencionaba a Heidegger, ¿no? Que es en los hechos lo que hizo, sustancialmente, más allá de la riqueza de algunos de sus componentes de la filosofía en el análisis de lo existencial del hombre, ¿no? Que no hay que nunca dejar de reconocer. Me parece que te envidio un poco, si querés que te diga, porque a mí me gustaría tanto analizar más en profundidad esto, y vos estás en el centro del lugar donde este fenómeno está como estallando, ¿no? Sí, es así. La crisis económica del 2008 fue lo que produjo todo esta ramificación de procesos de desagregación política, surgimiento de nueva derecha, surgimiento de movimientos, no sé si tú te acuerdas del movimiento del hombre cualunque, el del hombre que está solo y espera, ¿no? El del ciudadano medio que está ahí esperando, que no tiene solución. Las clases medias, que de a poco las clases medias tradicionales van desapareciendo, ¿no? La generación de una nueva clase que podríamos llamar de nuevos autónomos, que en América Latina también existen, falsos autónomos diríamos, ¿no? Una segunda generación de clase media casi proletarizada, y todos estos procesos están, yo pienso que concluyendo en como una revalorización que tiene que hacer la Unión Europea de cómo se integran estas comunidades históricas que en Europa son, aparte de milenarias, muchas son recalcitrantes. Nosotros tenemos una mentalidad de América Latina, pero aquí en 15, 20 kilómetros cambia la forma de hablar, cambia la forma de comer, de vestir, Sí, comportamientos realmente ancestrales.
Totalmente, totalmente, totalmente. Y al reivindicar esto, al reivindicar, salvemos las tradiciones contra la universalización de la Unión Europea, la globalización también es lo mismo. Claro, La claro. globalización hace que tus raíces, tu forma de vida, tu rutina cotidiana se conmueva. Entonces, aquí está como el laboratorio político como un laboratorio político de cómo va a terminar la globalización, ¿no? Había que pensar... a mí me da la impresión exactamente de que lo que está ocurriendo hoy en Europa, por ser la sociedad desde el punto de vista de las ingenierías jurídico-políticas más desarrolladas, con una estructura económica muy desarrollada y tecnológica muy desarrollada, va a decir mucho sobre lo que ocurre en el mundo. Fenómenos nuevos que puedan emerger, porque una de las cosas del neofascismo y del neopopulismo de ultraderecha o de derecha es que una vez que llega al gobierno de los Estados nacionales no puede resolver nada de lo que enunció que resolvería. Entonces eso también va a traer otra crisis, que después cómo se expresará, ¿no? Por eso digo que estás en un lugar de privilegio, sos un observador de privilegio y vamos a tratar de contar contigo y de explotarte en el sentido simpático en el templo del futuro. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Yo creo que la pregunta que tendríamos que pensar es, ¿el consumismo posmoderno, lo podríamos llamar así, necesitará o no de una nueva forma de fascismo para seguir creciendo? A ver, desarrollarlo un poquito más, que tengo algo de tiempo más. Desarrollar esa idea. Vale. Yo pienso siempre lo siguiente, porque aquí el nivel de consumo europeo para un latinoamericano es increíble. El nivel de consumo, el nivel de endeudamiento, el hombre endeudado es la nueva figura de la posmodernidad. Yo pienso el consumismo a este nivel de intensidad y de reproducción necesitará en el futuro como porvenir, como provenir, ¿no? Sí, sí. Porvenir como provenir. Sí, necesitará este consumismo desaforado, explotador de la naturaleza, algo cercano al fascismo para seguir creciendo. Es decir, yo creo que es la pregunta. Es decir, nos estás invitando a reflexionar sobre las causas estructurales profundas que explican la emergencia de estos fenómenos, en lugar de dejarnos llevar por la anécdota, que al final lo que hace es reproducir socialmente el fenómeno en lugar de encontrar soluciones profundas. Sí, yo creo que sí. Adorno tenía una frase muy buena que decía: el género humano se ha transformado en una sociedad anónima para explotar a la naturaleza. Y llegado a un punto, viendo China, viendo los procesos en Asia, no habremos llegado al punto culminante en el que eso ya no es posible, eso es lo que estás planteando. Exactamente. Y por lo tanto la humanidad va a tener que replantearse en profundidad. Exactamente. Lo que yo creo que está faltando es una elaboración teórica seria sobre el sujeto de la democracia en el siglo XXI. Y vamos a tener que hacerla juntos, todos, muchos pensadores. Quedás invitado también a ese desafío. Nicolás González Varela, a mi juicio, uno de los intelectuales más lúcidos de América del Sur, residiendo hoy en Europa, te agradezco enormemente que hayas dialogado con nosotros, que nos hayas ayudado a pensar. Seguimos en contacto. Muchas gracias, un abrazo, Gerardo, a disposición para lo que necesiten, y un abrazo a toda la gente de la producción, que sé que hacen un trabajo formidable. Estupendo. Un abrazo de Sevilla. Dale, un abrazo grande. Y con ustedes, amigos, nos reencontramos el jueves que viene.